En el nombre de Dios, el Clemente, el Misericordioso. Así empieza el Corán, texto que contiene lo que según el Islam es la última revelación dirigida por Dios, en árabe Alá, el único Dios, a la humanidad, a través de un profeta llamado Muhammad o Mahoma. La doctrina islámica se originó en la Hiyaz, la región noroccidental de la península arábiga, y en particular en la Meca y Yathrib, posteriormente conocida como Medina. En esta última, a comienzos del siglo VII, un mercader de 40 años de edad, Muhammad, recibió varias revelaciones de Dios entre los años 610 y 632 con el encargo de predicarlas a la humanidad. La predicación de Mahoma comenzó en la Meca, aunque el profeta fue obligado a trasladarse a Medina con unos 150 seguidores. La huida en el año 622, conocida como la Égira, marca el inicio del calendario islámico. En Medina, Mahoma siguió predicando y ganando adeptos a su doctrina. Allí formó una nueva comunidad con los fieles de su religión, llamada Umma, basada en los principios de fraternidad, igualdad, ayuda mutua y solidaridad. En los 10 años siguientes, Mahoma ejerció el control religioso, político y militar sobre una comunidad nueva y dinámica. En el año 630, Mahoma había conseguido ya el poder suficiente para permitirle hacer su entrada triunfal en la Meca. En la cumbre de autoridad controlaba gran parte de la península arábiga y había enviado fuerzas para comprobar las defensas bizantinas en el sur de Siria. A la muerte del profeta, sus sucesores recibieron el título de califas, es decir, sucesor del enviado de Dios. Estos, en los 30 años siguientes, consiguieron extender el mundo islámico hasta Egipto, Mesopotamia, Siria y buena parte del actual Irán. Significativa fue la toma de Jerusalén, donde fue levantada la mezquita de la cúpula de la roca. Esta se construyó sobre el lugar que ocupó el templo de Salomón, aunque la tradición afirma que sólo se quiso preservar el recuerdo del viaje del profeta al paraíso. Con este edificio levantado en Jerusalén, el Islam implantaba, junto con Medina y la Meca, un tercer lugar sagrado, cuya apariencia competía, además, con los edificios cristianos de la ciudad. Entre los años 661 y 750, el califato estuvo en manos de una nueva dinastía, la Omeya, que trasladó la capital desde Medina a Damasco. Con los Omeya, el imperio islámico alcanzó su máxima expansión, conquistando el Magreb hasta el Atlántico, la península ibérica, parte de la Galia y en el oriente ocupando la Transoxiana y el Sind. El derrocamiento de los omeyas en el año 750 dio lugar a una nueva dinastía califal, la Abasí, que cambió su capital a Bagdad. Durante este periodo, la sociedad islámica experimentó un importante proceso de transformación hacia la vida urbana, floreciendo la actividad intelectual y el comercio. Pero paulatinamente los califas de Bagdad vieron reducido su dominio a poco más del territorio de Irak, formándose diversos estados prácticamente independientes. Uno de los más importantes fue el Emirato Omeya de Al-Ándalus. Abdelrahman I, miembro de la derrocada dinastía Omeya, se hizo dueño de Al-Ándalus, adoptando el título de emir. Uno de sus descendientes, Abdelrahman III, rompió toda dependencia de Bagdad y se proclamó califa. Con los Omeya, Al-Ándalus recibió embajadas extranjeras en busca de alianzas, al tiempo que surgieron una agricultura y una industria florecientes, y fueron traducidas las obras clásicas. Las sucesivas ampliaciones de la mezquita Al-Jama cordobesa convirtieron Al-Ándalus y su capital en el faro religioso e intelectual del Islam en Occidente. La desintegración del califato en el año 1031 dio lugar a un periodo de desórdenes y división, los llamados reinos taifas. Almorávides en el siglo XII y almohades en el XIII consiguieron momentáneamente reunificar Al-Ándalus. Sin embargo, al final solo sobrevivió un pequeño reino nazarí de Granada, que pasó a manos de la cristiandad en 1492.
A pesar de ello, antes de caer los nazaríes, dejaron como herencia una de las más asombrosas maravillas arquitectónicas del mundo islámico, la exuberante Alhambra. A pesar del fraccionamiento político, hacia 1250 continúa la expansión del Islam, extendiéndose por el sur del Magreb, la costa oriental africana, Anatolia, zonas de Asia Central y la India. 250 años más tarde, hacia el 1500, el mundo islámico ha conseguido ya expandirse por toda el África subsahariana y la costa oriental, por el sureste de Europa y Asia Central, por la India e Indonesia. Sin embargo, el periodo que va desde el siglo XVIII hasta nuestros días será testigo de bruscos conflictos en el mundo musulmán. Las relaciones con las otras dos religiones monoteístas, cristianos y judíos, estarán presididas por el conflicto constante, cuando no directamente por la guerra. Al mismo tiempo, el Islam buscará acabar con su división interna y promover la unidad, surgiendo movimientos de renovación social que dan al Islam moderno una vitalidad extraordinaria. Actualmente, los musulmanes suman más de 1.000 millones en todo el mundo, siendo mayoría en más de 50 países y estando especialmente asentados en el norte de África, Próximo y Medio Oriente y sudeste de Asia. Tercera religión monoteísta por orden de aparición en la historia, Islam significa salvación, y sus fieles han de ser llamados musulmanes, es decir, sometidos o rendidos ante Dios. Los devotos deben aprender y cumplir con 5 obligaciones rituales, los 5 pilares del Islam. El primero es pronunciar la shahada o credo musulmán: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. El segundo es la oración, que debe realizarse en 5 momentos fijos del día, después de practicar las abluciones y limpiezas rituales. La vida cotidiana de regiones y barrios se ve interrumpida por la llamada a la oración, que lleva a cabo el muecín desde la torre de la mezquita o minarete. El tercer pilar de la fe musulmana es el impuesto coránico o azaque, es decir, la entrega obligatoria de un tributo a los necesitados. La cuarta obligación consiste en el ayuno y la abstinencia durante las horas de luz del mes del Ramadán. El quinto y último pilar es la peregrinación una vez en la vida a la ciudad santa de la Meca, solo si el devoto puede permitirse realizar el viaje, sin dejar deudas para él y los suyos. En el recinto sagrado de la Meca se lleva a cabo el ritual de dar 7 vueltas a la Kaaba, la casa de Dios, una estructura cúbica construida según la tradición por Adán y reconstruida y purificada por Abraham. La vida cotidiana de los musulmanes presenta algunos rasgos comunes pese a la gran variedad de pueblos y culturas que integran la comunidad islámica. Uno de ellos es la vivienda, en la que las prescripciones islámicas sobre la reclusión de las mujeres y el papel central de la familia hacen de la casa un espacio cerrado al exterior. Muros blancos y sobrios apenas son rotos por ventanas cubiertas por celosías de madera que permiten ver la calle desde el interior, pero lo ocultan a las miradas indiscretas. El baño público o hammam es uno de los centros principales de la vida social. Actividad de carácter ritual, la higiene del cuerpo es considerada un acto de purificación religiosa. Sin embargo, el baño es también un lugar de reunión, de descanso y de relación. Pocos sucesos en la historia del mundo han tenido tanta trascendencia como el surgimiento de la religión islámica. El Islam no solo ha impulsado un movimiento espiritual y conformado una religión seguida por millones de creyentes, sino que ha generado, además, una extraordinaria civilización intelectual y artística cuya aportación al devenir de la humanidad resulta incuestionable. ¿Qué es el arte islámico?
arte islámico es un fenómeno íntimamente ligado a la expansión religiosa que, iniciada por Mahoma en el siglo VII, se extiende con rapidez por Oriente hasta la India y por Occidente hasta la península ibérica. Por tanto, una primera seña de identidad que caracteriza al arte musulmán es su plena vinculación al hecho religioso, hasta el punto de no existir diferencia entre lo laico y lo sagrado. Su nomenclatura ya lo delata. La palabra Islam significa someterse a Dios, y muslim o musulmán, creyente. De esta forma, la expresión artística queda totalmente configurada a partir de su fe y de su concepto de la divinidad, así como también de la influencia constante que ejerce sobre el creyente el Corán o libro sagrado del Islam. De las consecuencias que sobre el arte tiene esta concepción global de su religión, se derivan algunas características formales del arte musulmán. En primer lugar, su aniconismo. El arte islámico es iconoclasta, pues la grandeza de Allah lo hace inaprehensible y por ello su representación gráfica resulta imposible. Como consecuencia de ello, y puesto que el arte musulmán carece por tanto del complemento plástico de la escultura o la pintura, resulta muy importante su aportación ornamental. La decoración abigarrada, abstracta y extendida en horror vacui por los espacios arquitectónicos es la forma de recrear un mundo místico, ajeno a la realidad cotidiana, donde así es más fácil el acercamiento a Dios. Esta decoración característica presenta tres manifestaciones habituales: el ataurique, o decoración vegetal, la lacería, o decoración geométrica, y la decoración caligráfica, o expresión plástica de los textos del Corán. El arte, y sobre todo la arquitectura, también debe de reflejar la insignificancia del hombre respecto de Allah, y por ello también debe demostrar con sencillez y modestia su obra hacia Dios. De ahí la utilización de materiales pobres en su construcción, ladrillo, yeso, estuco, y una estética basada en la desmaterialización de los elementos arquitectónicos, conseguida habitualmente a base de reflejos y brillos de luz en el exterior de los edificios. Lógicamente, la manifestación más frecuente del arte musulmán será la arquitectura, y dentro de ella, considerando la importancia del tema religioso, su templo o mezquita, que resulta por ello su edificio prototípico. La mezquita es un espacio para la oración, pues el musulmán no requiere un templo para la liturgia, y para orar al creyente le basta arrodillarse y dirigir su plegaria hacia la Meca, por lo que la mezquita resulta un edificio muy básico en su estructuración espacial. Su planta varía con las distintas épocas y zonas en las que se desarrolló el arte islámico, aunque predomina la llamada mezquita de Sala y Póstila, cuyo diseño se origina a partir de la propia casa del profeta Mahoma en Medina. Tiene forma rectangular y cuenta con un amplio patio abierto o shan, un gran salón para la oración o hanam, techado en plano y soportado por un bosque de columnas. Un muro de la Qibla, que constituye el lugar más importante de la mezquita, porque es la referencia que al orante le permite saber hacia dónde tiene que rezar, la Meca. Y un mihrab, nicho u hornacina abierto en el centro del muro de la Qibla, que vendría a simbolizar con su vacío la presencia espiritual del profeta. Otros elementos completan la tipología de la mezquita: el alminar o minarete, desde donde el almuédano llama a la oración; el mimbar, que es un púlpito elevado desde el que el imán preside la oración comunal de los viernes; la maksura, espacio acotado dentro del haram y enfrente del mihrab, donde reza protegida la autoridad; los ribaks o pórticos que rodean lateralmente el patio; y la fuente o sabil, situada en el shan para satisfacer la limpieza a la que todo musulmán está obligado. Como hemos comentado, esta tipología de sala y póstila no será la única desarrollada en la evolución histórica de la mezquita. También se utilizó el modelo de patio central al aire libre con 4 ibanes a los lados, como ocurre en la mezquita de Isfahán, así como la mezquita de planta central cubierta con cúpula, frecuentes en el Imperio Otomano, caso de la mezquita azul o Sulimaniyye. Por otro lado, las primeras mezquitas musulmanas adoptan tipologías imitadas de construcciones precedentes. En este sentido, resulta proverbial la capacidad del arte musulmán por asimilar los estilos artísticos de los lugares que conquistaban y adaptarlos eclécticamente a su propia idiosincrasia artística. Sería el caso de la cúpula de la roca,
edificio conmemorativo que reproduce las construcciones centralizadas del arte bizantino, o la Gran Mezquita de Damasco, en cuyo caso hablamos del reaprovechamiento de una antigua basílica bizantina reconvertida en mezquita. El modelo de sala y póstila será muy habitual en las mezquitas de los primeros periodos del arte musulmán, y más concretamente de los periodos Omeya y Abbasí. Así, los casos de la mezquita de Tulun, en Egipto, la mezquita de Kairouan, en Túnez, y por supuesto, la mezquita de Córdoba. En Al-Ándalus se desarrolla una variante del arte islámico durante el amplio periodo de presencia musulmana en nuestro país, dando lugar así al llamado arte hispano-musulmán, que se prolonga por tanto entre los siglos VIII al XV. En el periodo omeya, tanto en la fase del emirato como en la califal, el arte musulmán alcanza su momento de mayor brillantez. Buena prueba de ello es principalmente la construcción de la mezquita de Córdoba, una edificación que se va ampliando hasta en 4 ocasiones en función de sus necesidades espaciales, pero también del efecto propagandístico que suponía para sus mandatarios la ampliación y el embellecimiento de la construcción. La mezquita de Córdoba es además un laboratorio de ensayos constructivos y de nuevas formulaciones arquitectónicas que marcarán la personalidad del arte hispano-musulmán. Así, los arcos de herradura califales, los sistemas de soporte superponiendo a la columna un pilar y cinchando los soportes con doble arquería, de herradura en el nivel inferior y medio punto en el superior, así como todo un amplio repertorio ornamental de una brillantez extraordinaria, sobre todo alrededor del mihrab construido en tiempos de Al-Hakam II. Otros edificios de esta etapa califal igualmente importantes serían la mezquita de Bab el-Mardun o Cristo de la Luz en Toledo y el palacio de Madinat az-Zahra. El arte hispano-musulmán irá evolucionando paulatinamente a partir de aquí, con variantes que se van asentando en cada uno de los periodos históricos que se suceden. Desde el punto de vista artístico, habría que destacar la aportación de la época de los reinos de taifas, con la construcción del Palacio de la Aljafería, en Zaragoza, y sobre todo el periodo final de la presencia musulmana en nuestro país, el del Reino Nazarita de Granada, cuya brillantez artística queda sobradamente demostrada a través del complejo palacial de la Alhambra de Granada.